Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Mosaico del Fútbol. Hoy tenemos a un técnico que en poco tiempo ha logrado muchas cosas, un técnico joven, un técnico que tiene experiencia en países como Costa Rica, Nicaragua, ha estudiado en México y en algunos otros países. Tenemos a Juan Ramírez, técnico del nuevo equipo que va a integrar la LPF como lo es el Unión Cocle. Bienvenido, profe. Hola, sí, bueno, nada, primero que todo, agradecerle a Dios siempre por tener la oportunidad de compartir un poco, de hablar de fútbol, de siempre estar en ese momento de poder hablar de las experiencias y de todo lo que ha sido, como bien lo mencionas, este gran momento que se vive a nivel personal y profesional con el ascenso al equipo de Tiempo Clea hacia la primera división. Profe, remontémonos al principio. Usted era portero. Tengo entendido que era portero como futbolista, pero ¿cómo nace ese amor por la dirección técnica? ¿Cómo nace el ser técnico después de jugar como portero? Sí, no, desde muy pequeño, yo recuerdo Díaz, de Colón, el lugar donde crecí. En las tardes yo llegaba a la cancha de fútbol, como en todos los barrios, y mi posición era portero. Siempre miraba el fútbol diferente, siempre desde la portería yo trataba de dar indicaciones, de tratar de ordenar a mi defensa. Y bueno, de ahí tuve la oportunidad de salir hacia el Ismeño, y ya en el Ismeño con mucha más a nivel editorial, a nivel provincial, y así se fue escalando hasta poder llegar a compartir con el fútbol de Lima, que todo. Bueno, en Ismeño fue campeón, tengo entendido, con categoría sub-23, sub-17 y creo que sub-22 también. Fue ese paso a dirigir Ismeño. Sí, hay algo que bueno, antes de llegar a Ismeño, como entrenador, yo tuve la oportunidad de estar en Costa Rica en uno de estos viajes con Ismeño. Ismeño es un club que siempre da la oportunidad como de viajar a otros países. Entonces yo fui a Costa Rica. En Costa Rica tuve la oportunidad de estar allá con el Cartaginés, alto rendimiento, como portero. También estuve estudiando, allá estudié criminalística, ciencia forense, en el Universitario de Cartago. Y todo este espacio en el que estuve en Costa Rica me sirvió como para irme formando en el subconsciente como entrenador. Porque yo llegaba a los entrenos y miraba a Macho Mora, en ese momento era el técnico del primer equipo de Cartagena. Miraba muchos entrenos de él, miraba siempre con la cultura de Costa Rica que me llamaba la atención, ¿no? Luego, cuando yo regreso a Panamá, trabajo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense como perito forense en análisis de señas y signos. Ahí es donde el profe Omar Miranda de Ismeño siempre me iba a buscar como para que yo pudiera entrenarle a los porteros. Y ahí es donde yo empecé entrenando porteros de Ismeño. Pero me llamaba la atención como el análisis táctico, el orden táctico y esas cosas. Y por ahí es donde empieza a introducirme en categoría sub-15, sub-17 y sub-20 de Liga Territorial de Panamá con Ismeño. Y como lo menciona, quedando campeón en estas categorías. Wow, pasar de estudiar criminalística a ser técnico del LP fue una historia más que todo de superación y de seguir sus sueños, profe, porque también dice, ese equipo, tengo entendido que para ese entonces Cartagena también tenía un buen equipo y era muy competitivo en este entonces en la Liga de Costa Rica. Y terminar su estudio y después comenzar a dirigir Ismeño, impresionante, profe. También hablemos de sus estudios en México, ¿cómo fue? Siempre existió como ese interés de no quedarme con lo que me daba Ismeño. Y a Ismeño siempre le voy a agradecer al profe Omar lo que hizo en mí, toda la oportunidad que me dio, pero siempre quedó como como querer trascender y ir detrás de ese sueño, y ahí es donde yo decido viajar, viajar por los lugares que quieran para empezar a aprender un poco del fútbol, de la otra cultura.
Y ahí es donde yo voy a Colombia. El primer lugar que llegué a Colombia fue Bogotá. En Bogotá empecé a tener relaciones, a estudiar en diferentes lugares allá, en diferentes partes de Colombia, Cartagena, Cali. Pero en México sí tuve un paso bastante importante. Eh, Allá en Guadalajara tuve la oportunidad de estudiar dirección técnica de fútbol y asimismo poder aprender un poco más de lo que era la profesión como director técnico y así sucesivamente y transformando mi pensamiento de lo que era el fútbol y de lo que quería yo, realmente ya convencido que me iba a dedicar a ser director técnico, ¿no? También estuvo por Brasil, también cuéntenos cómo fue esa experiencia en Brasil, profe. Hay una cosa muy importante que uno es loco. O sea, cuando uno tiene un sueño, uno va detrás de él y dentro de las posibilidades económicas que se tenían, donde tocaban una campana con cursos, con especializaciones, ahí estaba yo. Yo conocí un gran amigo, entrenador, Giovanni Alfaro, y él me habló una tarde de un curso en Brasil y yo le digo, no, pero ¿cómo es? Y me dice, no, que yo voy a ir. Y le digo yo, bueno, yo quiero ir. Y ahí es donde empezamos a ver los temas económicos, pasajes y demás. Y ahí es donde viajo, pero viajo por una semana, porque el curso realmente era como de 6 meses. Yo viajo por una semana y en una semana estaba como empezando el tema de lo virtual, de todas estas cosas. Entonces ahí es donde me proponen y me dicen, profe, pero hagamos algo. Veo que le interesa, vamos a hacer el curso virtual. Si usted quiere, hay una posibilidad de que lo haga virtual y viaja cada 4 meses, viaja acá y hace la parte teórica, la convierte en práctica. Y ahí es donde yo empecé mis estudios en Brasil. Wow. ¿Y cómo llega usted, profe? Ya sabemos que tuvo paso por distintos equipos en segunda división también. En Costa Rica tengo entendido, no, tengo entendido que fue por segunda división como técnico en Costa Rica. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues, si nos puede contar y si tiene una anécdota. Hay algo muy importante también que por ahí, como se dice, en este interín de estar en diferentes lugares. Ya había estudiado en Costa Rica había dejado muy buena relación, muy buenas amistades. Jugué también con varios, lo que pasa es que mi posición era complicado, el tema de mi tamaño, era un tema bien complejo, nunca me faltó en el club. Entonces, yo en mi paso por Panamá como director técnico en Ismeño, luego paso a ser asistente técnico del profe Diego Gutiérrez, en trabajo, en tierra firme. Pasa un episodio en mi profesión que yo se lo agradezco a Dios y es un episodio difícil para cualquier entrenador que está empezando en el fútbol profesional. Yo me toca dirigir a Ismeño en la Liga Nacional de Ascenso, recién adquirida la franquicia. Y las cosas no se dieron. O sea, llegamos muy novato como directivo, como club, y no se dieron las cosas y terminamos descendiendo en un año. Este episodio a mí me hizo tomar como un espacio y un momento para que yo decidiera o dedicarme a mi profesión como criminalística o seguir en el fútbol. Y ahí es donde yo decidí seguir en el fútbol y ahí es donde tomo una decisión de irme a dirigir segunda división a Nicaragua. Y ahí es donde empieza mi paso, un paso de casi 3 años o 2 años y medio fuera de Panamá, en ese proceso como de reinventarme,
bueno, no me fue bien empezando en Panamá y me fui a Nicaragua. En Nicaragua me voy al Deportivo Masaya y increíble, o sea, increíble porque llego a Nicaragua en el 2018, en donde había un tema político bravo en Nicaragua, donde arriesgo todo por querer ir detrás de mi sueño como productor técnico. Y gracias a Dios, con Deportivo Macea nos fue muy bien. Logramos por primera vez el equipo tenía la oportunidad de estar en segunda división y lo logramos clasificar hasta semifinales. Un paso perfecto. Y ahí como que uno vuelve a revivir, como que uno dice, yo no estoy equivocado, o sea, esto es lo mío. Y ahí es donde empieza mi paso por Masaya, luego voy al Deportivo Upala en Costa Rica, un paso muy importante por allá. Estuve porque llevaba varios jugadores panameños. Eh, luego tengo la oportunidad de llegar al Municipal Iberia con un gran amigo Solórzano, que en ese momento estaba gerente, y tuve un paso también en la categoría sub-20 de este club. Y por ahí uno, cada momento se fue, le fue sirviendo a uno como para ir fortaleciendo y sabiendo que el día que regresara a mi país tenía que regresar con una actitud diferente y con mucha fortaleza mental y emocional para lograr lo que quería. Tiene, con Unión Complé, tengo entendido que tiene dos pasos. Empieza en el 2023 y después los toma, ¿no?, como director técnico 24, donde los lanza a... Comienza de nuevo en 2024, 25 los lanza a Primera División. ¿Cómo llega a... Lo de Unión Clé fue algo que yo estaba en Panamá Norte con el profe Mitre en la categoría sub-12 y habíamos ganado todo. Prácticamente ya ese grupo de jugadores, de hecho ya hay como 3, 4 que están en la selección, habíamos ganado muchas cosas. Y un día me llama Luis Tito Rodríguez y me dice, hay un proyecto en Coclé, ¿te gustaría ir a Coclé? Eh, tenemos que ir a una reunión con el dueño en ese momento era Jordan Ábalos, pero la reunión es en Costa Rica. Yo digo, sí, están los boletos, vamos a Costa Rica. Fuimos a Costa Rica y en Costa Rica me esperó el dueño de Unión Popular en ese momento y tuvimos prácticamente 5 días encerrados hablando del fútbol de Cofre, hablando del fútbol de Panamá y dentro de todas esas cosas le gustó mucho la idea que teníamos para el club. Ahí donde en este momento él dice, Juan, mira, te necesito en mi club, pero te necesito como director deportivo. O sea, quiero que tú, todo lo que me mencionas, lo armes desde la dirección deportiva. Y ahí es donde llego yo a Unión Bucle en enero del 2023 y prácticamente empezamos con este tema, con el tema del distrito deportivo, de ordenar todas las categorías. En ese momento inicia lo que era la juvenil, la pro, y por ahí fue que empezamos en Unión Bucle. Un paso, una decisión que tomamos de la mesa, pero el camino nos hizo, en ese momento llevamos un técnico, no le fue bien, y ahí es donde yo vengo y tomo el equipo por ese semestre, terminando con buenos números. Y así fuimos sucesivamente, hasta que en el 2024 se decide que yo tomara el club de propiedad como director técnico, y de ahí empezó la historia y el proceso eh, para poder ascender a la primera división. Wow, y también, ¿cómo es el biotipo del jugador coclesano? ¿Qué vio el jugador usted? ¿Cómo es el biotipo del jugador? Yo cuando llego a Colombia, a mí me llama la atención lo que tú acabas de mencionar. El biotipo del jugador sano, a mí me encantó, porque es un jugador condicional, un condicional muy fuerte. O sea, es un jugador que es muy fuerte en lo que es la parte mental, en lo que es lo emocional. Y eso a mí me gustó mucho porque es un jugador fuerte físicamente, fuerte en lo mental, porque son jugadores
que vienen de mucho sacrificio, jugadores que a veces son olvidados, jugadores que están en la montaña, jugadores que sus pasos empiezan en la tarde, sin zapatos, alejados de todo, y eso me llamó la atención. Te digo, jugadores silvestres con mucha capacidad aeróbica, con una capacidad, un ADN y una genética de correr, de no rendirse, de no cansarse, fuertes en duelos, pero le faltaba algo muy importante y era la línea y una ruta para poder llegar al lugar que queríamos. Pero eso me llamó mucho la atención, el biotipo es impresionante. Y más que el biotipo, lo que tienen para dar ellos a nivel económico. Wow. Hablando de esta temporada con Liga Pro, yo lo comentaba con una amistad mía cuando yo estoy viendo la final contra Kai. Yo le decía este equipo si ganan, van a dar la sorpresa. Se lo comentaba a un amigo y después veo que juegan dos partidos en, dos partidos en 7 días de 120 minutos. Y cómo se trabaja lo físico y lo mental, sabiendo que vienen de conquistar, le falta el último, lograr cómo se trabaja lo mental. Sí, hay algo muy importante que hizo Esteban, el Palillo Escobar, cuando llega en estos 4 meses, hace 4 o 5 meses llega al club. Él creyó y confió en el proceso que ya traíamos, pero sí él identificó cuáles eran los puntos débiles que teníamos nosotros como club. Esos puntos débiles que nosotros teníamos, él lo intentó fortalecer. Y ahí donde él trajo un preparador físico de Medellín, el profesor Jonathan, y el profesor Jonathan Guisado llegó, trabajó y se adaptó a lo que era lo condicional y lo que le pedíamos nosotros para lo que queríamos como institución. Y desde el punto de vista mental y físico es donde más lo trabajábamos, donde más fortalecíamos. Porque nosotros hablábamos de 4 aspectos importantes para trabajar, que era el físico, el psicológico, emocional, mental, el orden táctico y el sueño de una provincia. O sea, nosotros hablábamos de esos 4. Entonces, cuando no funcionaba uno o cuando no funcionaban los 3, perdón, teníamos que recordar uno. Cuando no funcionaba lo físico, recordémonos del sueño de una provincia, del sueño de mi familia. Cuando no funcionaba el orden, recordábamos que teníamos físico para recuperarlo. Entonces, cada partido tuvo como su punto, su aspecto de injerencia en estos aspectos. Y para nosotros fue impresionante ver que sacábamos los partidos en los 120 minutos y los sacábamos desde los aspectos físicos, psicológicos y el orden táctico, que era algo que ya habíamos advertido. Y eso fue lo que a nosotros nos fortaleció mucho como grupo, como equipo y como institución, como directivo, afición, cuerpo técnico, que creímos en el trabajo y que trabajamos en todo momento contra Costa del Este. Fue una final cardíaca de ida y vuelta. Y en el camerino nosotros presentamos un video donde toda la familia le daba un mensaje. El camerino parecía un velorio, todos llorábamos. Y cuando tuvimos la oportunidad de jugar, yo le decía, recuerden el video, recuerden por qué estamos aquí. Y recordamos y dimos esa alianza. O sea, muchas anécdotas lindas que vimos a nivel camerino, a nivel grupo, y eso nos fortaleció una entrevista que menciona el Palillo, que no era un equipo de jugar buen fútbol, no era un equipo de cuando entramos a la cancha, entrábamos a competir, y el que nos echaba por delante, le competíamos de tú a tú, y le intentábamos hacer la vida posible, y eso es lo que hicimos.
Sí, pues, realmente yo vi esa final después. Y yo veía mucho, resaltando el orden táctico, también veía porteras en tanda de penales. El portero fue clave, tiene un arquerazo, si no me equivoco, es colombiano. ¿Cómo se da la llegada de ese arquero, ese que ustedes tienen? Juan Uribe lo trae Palillo. Juan Uribe viene con proceso de selección sub-15, sub-17 de Colombia y también tuvo la oportunidad de jugar en el Atlético Nacional. Palillo fue director deportivo, gerente deportivo del Atlético Nacional. Y como que Palillo nos habló y me dice, hay un portero que viene del Atlético Nacional, tiene ganas. Y nosotros, Palillo creyó en él en todo momento, confió en él, lo trajo y cuando llegó al país, trabajó humilde, un tipazo, o sea, nos cautivó a todos, primero desde lo que era como persona. Era un tipo trabajador, humilde, entregado y nos dio seguridad. O sea, en todo momento nosotros decíamos, partamos del marco en cero y sabíamos que teníamos un buen portero, buen orden defensivo y los que estaban arriba tenían que encargarse de hacer el gol. Entonces, fue muy importante la llegada de Juan al equipo por eso, porque nos dio mucha tranquilidad debajo de los tres palos. Hablemos de esa final en el Estadio Fernández. Bien en la entrevista de Tigo Sport que este era dirigir en el Estadio Rubén Fernández y qué maravilla, se le cumple el sueño campeón y suba a la primera división, profe. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué anécdota nos puede contar también de ese día? ¿Cómo pasó todo? Fue, 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 fue épico porque nosotros algún mes anterior jugamos con Águila en Panamá en el antioficio y nosotros fuimos y nos concentramos cerca del Rommel y nosotros fuimos al Rommel de la un mes anterior y en ese mes que nosotros fuimos al Rommel nosotros eh, habíamos dicho y habíamos prometido que el 26 de noviembre teníamos que estar allí y fue algo que nosotros decíamos, no, el 26 yo me voy a sentar aquí. Y fuimos al camerino, hicieron un recorrido en el camerino, y yo le decía, muchachos, sueñen, tenemos que estar aquí. Y mi sueño como entrenador, o sea, siempre fue dirigir un partido en el Comer Fernández. Yo veía muchas finales, veía partidos de PF, veía selección, y yo decía, algún día yo tendré la oportunidad de dirigir en el Comer Fernández y estar en el Comer Fernández pero no sabía que Dios iba a hacer conmigo, pero me iba a dar el sueño que yo tenía, me lo iba a dar 4 veces más. O sea, dirigir en el Gómez Fernández, el partido más importante de la provincia, ganarlo con un rival impresionante. O sea, Dios me premió de una manera increíble. O sea, no solamente se cumplió el sueño de dirigir, sí, se podía dirigir y decir, yo dirigí, pero me dio todo lo que yo anhelaba en una noche. Todo lo que yo anhelaba me lo dio en una noche, que era ascender un ¿Y, equipo a primera y dirigir en el Robert Fernández. y qué manera de conseguir el título? Minuto 88, prácticamente 89, casi en el 90, gol a favor de ustedes y quedan campeones. Qué noche, gol prácticamente en el último minuto. Qué noche. Sí, una noche épica porque nosotros tuvimos muchos temas con la carga física de los jugadores, ya sabíamos que veníamos de varios partidos. El Robert era un punto a favor porque iba a haber más motivación, todos tenían ese sueño, ya lo habíamos hablado, pero sabíamos que la grama era pesada, sabíamos que estábamos acostumbrados a jugar sintético y nosotros, Carmona, hasta las 3 de la tarde estaba en duda para jugar, se hizo un trabajo exquisito con él para recuperarlo. A las 5 le digo, Carmona, cuéntame cómo te sientes. A las 4 antes de llegar a Gómez, le digo, Carmona, ¿cómo te sientes? Me dice, no, no estoy bien, estoy para 40 minutos, 45 minutos. Y yo digo, bueno, perfecto, en esos 45 minutos estamos bien. Ahí es donde hablamos con Yesid, hablamos con Fefo, que ese fue el nombre que le pusimos acá en el club, Gerald, y le digo, mire, yo necesito que ustedes aguarden, ustedes van a cambiar el partido. O sea, nosotros vamos a tratar de desgastar a la policía. Nosotros sabíamos que la policía no iba a correr demasiado.
y la policía iba a correr hasta más que nosotros, pero nosotros sabíamos que ellos tenían que bajar en algún momento. Y nosotros decíamos, nosotros tenemos que soportar, soportar. Y nosotros los últimos 15 minutos vamos a avalancharnos a todo. Y ahí es donde van a entrar estos jugadores. Y ahí fue donde entró Jessy Córdoba, y así fue que Jessy Córdoba, logró dar ese marcar pase a Kevin, y el otro que fue de cambio, Fefo, fue que logró Eh, este, ese gol que chus, sí, oye, pasan días, aquí, todavía no lo crees de primera división, profe. Y yo siento que es un tema que también hay otro equipo de la provincia como lo es Universitario. ¿Cómo se va a ver el clásico, el derby de Coclé? ¿Cómo se va a decir ahora el derby coclesano? ¿Cómo se van a plantear esos partidos ahora en la temporada? la verdad que nosotros siempre peleábamos por ese derby, siempre peleábamos por ese derby, por, por decir que era el derby de la provincia a nivel pro, y lo luchábamos como un partido único de la temporada a nivel pro. Pero ahora que es a nivel de PF, va a ser visto por todo el mundo, y lo vamos a luchar con mucha responsabilidad, con mucha ganas, con mucho entusiasmo y con mucha actitud. Le aseguro que va a ser un partido diferente a a todos los que vamos a tener, porque se va a vivir de una manera increíble, la provincia va a estar pendiente y ya todos están emocionados por ese partido. Sí, mucho, eso se habla mucho en redes, nosotros los colegas lo hemos catalogado así, como el derbi coclesano, porque no solo una provincia, sino que se devuelve el fútbol, más el fútbol, se regionaliza mucho más el fútbol con dos equipos en una gran provincia que se conocía por el béisbol, pero también se está dando a conocer por el fútbol, profe. ¿Qué, qué se espera de Unión Coclé esta temporada en el EPF? Ya empiezan pretemporada. ¿Qué se espera de Unión Coclé esta temporada que viene en el EPF? Ok, este, con Unión Coclé estamos trabajando, empezamos la temporada el lunes. Nosotros vamos a seguir con la misma responsabilidad que vamos a tener en cada estadio, que tengamos la oportunidad de competir. Nosotros vamos a tratar de ir con los mismos jugadores que subimos a primera división. Estamos tratando de incorporar algunos jugadores al equipo, estamos viendo algunos perfiles, y dentro de esos perfiles hay jugadores que tienen recorrido en el EPF, pero queremos que vengan con el mismo ADN que tenemos en Coclé, para así lograr los objetivos que tenemos. Ah, ok. Entonces plantean también nuevos fichajes para reforzar el equipo con del EPF, profe. Tengo entendido que el estadio que van a utilizar será el Virgilio Tejera, ¿cierto? ¿Ah? El estadio que vamos a utilizar es el Virgilio Tejera. Y nada, es un estadio que conocemos bien, que hemos estado allí jugando por mucho tiempo, y queremos convertirlo en una fortaleza para nosotros, ¿no? Por último, ya para cerrar, profe, unas palabras no solo para la provincia, sino para la afición que van a esperar mucho de Unión Coclé, van a esperar que den la sorpresa, como quien dice, y se metan entre los mejores en esta temporada que viene, pues. Y bueno, también que nos pueda contar también más o menos qué perfiles o qué tipo se puede pues contar más o menos qué fichajes tienen en mente o todavía no, todavía están barajando opciones. Bueno, nada, decirle que todo lo que se quiere en la vida se puede lograr siempre y cuando uno mismo lo decida, trabaje, luche por sus sueños. Nosotros, como club, como institución, como provincia, vamos a dar lo mejor de nosotros, decirle a todos los aficionados que crean y confíen en nuestro proceso, en nuestro club, en nuestras ganas que tenemos de hacer las cosas diferentes, de creer y de confiar en Dios, siempre con fe, luchar por lo que se nos presente en el camino, que nos apoyen en todo momento, en cada paso que demos. Créanme que lo vamos a hacer con la actitud, con la responsabilidad que caracteriza a la provincia.
y que el apoyo va a ser muy importante para todos nosotros. En cuanto a los jugadores, aún estamos analizando perfiles, no han llegado varios perfiles, no tenemos ningún jugador todavía en concreto, pero sí tenemos perfiles importantes que sé que nos van a venir a ayudar y que nos van a dar una mano para sostenernos en el camino. Bueno, profe, muchísimas gracias por brindarnos el espacio, no solo a mí, sino a todos los que nos ven por el canal de YouTube. Recuerden suscribirse. De parte del Mosaico del Fútbol le damos las muchas gracias, muchísima suerte esta temporada que viene y que sean muchas bendiciones y esperemos que Unión Cocle dé la sorpresa, profe. No, muchas gracias, gracias también a ustedes por la oportunidad y siempre estaremos acá pendientes y con las puertas abiertas de la mano. Muchísimas gracias, profe. Bendiciones. Bueno, estas fueron las palabras de Sergio Ramírez, técnico de Unión Cocle, quien nos brindó su espacio en el Mosaico del Fútbol. Recuerden suscribirse, darle like a la campanita y estén pendientes que vienen más entrevistas. Así que